Estamos casi por terminar ya la carta a los romanos. Y aquí al terminar en la última parte de la carta, el apóstol Pablo toca un tema muy importante para la iglesia, específicamente la iglesia de Roma. Entonces, lo que aquí miramos nosotros es una cuestión de una división en la iglesia. El apóstol Pablo está exhortando a dos grupos aquí que menciona en este pasaje. El capítulo 14, parte del capítulo 15, también hasta el versículo 3 va a estar el apóstol Pablo hablando acerca de esto. Y el apóstol Pablo menciona dos grupos ahí específicamente que estaban encontrados por unas cuestiones que vamos a mirar en unos momentos. Y habla una vez más este siervo de Dios sobre la unidad en la iglesia. Eso es algo que podemos mirar que es general para todos, para todo cristiano, para todas las cartas que escribe el apóstol Pablo. Siempre tiene una parte muy importante para hablar acerca de la unidad en la iglesia. Nosotros como cristianos, como iglesia, la unidad es vital para nosotros porque es la manera que nosotros glorificamos a Dios. Es la manera que nosotros anunciamos al mundo que verdaderamente Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros. Si nosotros miramos, y lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, las actitudes que hay en este mundo, pues son actitudes de divisiones, de disensiones, de contiendas, enemistades, de una falta de tolerancia hacia las otras personas. Entonces nosotros cuando caminamos como una iglesia unida y manifestamos esa unidad al mundo, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos glorificando el nombre de Dios. Estamos llevando gloria a su nombre, gloria a Dios, anunciando las maravillas y los milagros que hace en una comunidad de creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Él. Es importante la unidad también porque nos ayuda a nosotros a ser efectivos en la obra que Dios nos ha llamado de anunciar el Evangelio a toda criatura. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí en este capítulo 14 trata una vez más ese asunto de la unidad, únicamente que aquí en un asunto bien específico que está sucediendo en la iglesia de Roma. Y menciona dos grupos, y él los menciona así como los débiles en la fe, y otro grupo que lo menciona como los fuertes en la fe. Obviamente ninguno de nosotros quisiéramos ubicarnos, ¿verdad?, en el grupo de los débiles en la fe, porque suena como algo no muy positivo, no muy bueno. Sin embargo, creo yo que el apóstol Pablo lo hace con la mejor de las intenciones de poder identificar una situación en la que estaban estas personas, los débiles en la fe, y que seguramente eran judíos, cristianos, que se negaban a abandonar sus prácticas que ellos tenían de su religión judía, de la observancia de determinadas leyes y mandamientos que ellos habían aprendido desde niños, que se negaban incluso a comer ciertos alimentos, no tanto ya porque lo prohibiera la religión judía, sino más bien por prejuicios. Recordemos, y sobre todo aquí la iglesia de Roma, que estos judíos vivían en una minoría, tanto en la iglesia como en la ciudad donde vivían como judíos, en medio de una sociedad pagana donde había sacrificios a ídolos, a dioses ajenos. Ellos tenían los prejuicios cada vez que se iban a sentar a la mesa a comer, pensando que aquel pedazo de carne que iban a comer tal vez había sido el animal sido sacrificado a los ídolos. Entonces ellos mejor se abstenían y preferían llevar una vida limitada en ese aspecto, los débiles en la fe. Pero menciona otro grupo también, que los menciona como los fuertes en la fe. Y este grupo de personas eran en su mayoría gentiles, que habían creído, que habían abrazado el cristianismo, pero también había judíos que habían alcanzado también cierta madurez espiritual, y entre ellos
Estaba el apóstol Pablo, que siendo judío, él se podía considerar también entre los fuertes espirituales, y lo dice aquí en el capítulo 15, en el verso 1, él se incluye y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes en la fe que describe el apóstol Pablo aquí, ellos no se sentían obligados a guardar los mandamientos judíos, no habían crecido en esa religión, no era muy difícil para ellos, pero aún los que habían sido judíos habían madurado de tal manera que ellos habían alcanzado la libertad en Cristo para no sentirse obligados ya a guardar las festividades judías, a guardar el sábado, a comer ciertos alimentos o a guardar determinados mandamientos que estaban en la ley. Pero el apóstol Pablo se dirige en estos dos grupos, principalmente aquí, al iniciar este capítulo 14, se dirige a los fuertes en la fe. Y los pone como los mayores responsables de la situación en la que estaba en la iglesia, porque habían alcanzado cierta madurez espiritual. Habían alcanzado una estatura espiritual en donde ellos ya deberían estar capacitados para hacer lo que el apóstol Pablo les pide y que vamos a mirar aquí en unos momentos más. Nosotros debemos de entender que una madurez espiritual, una persona, un hombre, una mujer, un cristiano que alcanza una madurez espiritual, no estamos hablando de un hombre perfecto, de una mujer perfecta. Estamos hablando de alguien que ha alcanzado cierta estatura, cierta madurez espiritual y que está capacitado para comprender, para entender ciertas cosas dentro del cristianismo. Pero que también está capacitado y debería de estar capacitado también para poder enseñar a otros, para poder tener paciencia, para poder soportar a los que el apóstol Pablo menciona como débiles, poderlos soportar, poderles tener paciencia, poderlos recibir como sus hermanos en la fe. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 1, y se dirige precisamente, le repito, a los fuertes en la fe. Porque en esta mañana, si yo preguntara cuántos nos consideramos maduros espiritualmente, tal vez diríamos que sería un poco falto de humildad, ¿verdad? Decir que algunos de nosotros nos consideráramos maduros espiritualmente. Sin embargo, parte de la humildad es reconocer lo que nosotros somos, no ir más allá, pero reconocer si hemos alcanzado cierta madurez espiritual, que no lo hemos alcanzado todo todavía, pero que hemos alcanzado cierto nivel espiritual por la experiencia en el caminar cristiano, por el aprendizaje de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decía hace un momento al comenzar, si preguntara yo aquí quiénes se consideran del lado de los débiles espiritual, pues igual, ¿verdad? Tal vez ninguno de nosotros quisiéramos estar ahí o no hemos pensado, tal vez no nos hemos puesto a pensar si estamos de aquel lado de la balanza de los débiles espirituales. Pero sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad recae en aquellos que nos consideramos maduros espiritualmente. Y para ellos es la exhortación de aquí del apóstol Pablo principalmente. Y les dice: recibid al débil en la fe. Y aclara, pero no para contender sobre opiniones. Dicen, para no contender sobre opiniones. Y cuando leemos el versículo 3 también, donde dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esto nos habla de que verdaderamente había un conflicto ahí, que no estaban glorificando a Dios como iglesia, que no había una unidad. Y vamos a concentrarnos en este momento principalmente en este punto en específico, en considerar a los otros como menos que ellos, porque esa es la palabra, esa era la actitud de los maduros en la fe, que menospreciaban a los débiles, que los tenían en poco porque no habían alcanzado todavía una estatura que ellos consideraban que deberían
de haber alcanzado. Algo que nosotros aprendemos en nuestra experiencia como cristianos, y lo aprendemos a través de equivocaciones, de fracasos y de errores, es de que nosotros tenemos que considerar a las personas no únicamente por lo que nosotros miramos en su avance como cristianos, sino que tenemos que considerar el todo de la persona. Tenemos que considerar sus circunstancias, tenemos que considerar la manera en la que se está desarrollando, los ambientes, todo lo que rodea a esa persona. Nosotros debemos de considerarlos y no ser rápidos para nosotros inmediatamente menospreciar a los demás. Estas personas a quienes el apóstol Pablo, y creo yo que no lo hace de una manera negativa o usando esa palabra también menospreciándolos, sino, repito, para ubicarlos en la condición en la que ellos estaban, y no creo que les llame débiles en la fe por esa razón, para menospreciarlos, sino que él consideraba las situaciones en las que ellos estaban. Por eso, de alguna manera, aunque para ellos también tiene una exhortación que miramos aquí, cuando les dice a ellos que no juzguen a los maduros espirituales, a los fuertes en la fe. Pero ¿quiénes eran estas personas a las que el apóstol Pablo se está refiriendo como débiles en la fe? Que hemos mencionado algunas cosas, pero si nosotros consideramos la situación de estas personas que vivían en medio de una sociedad, repito, mayormente gentil, pagana, que eran judíos, que habían crecido aprendiendo una tradición de sus padres, de la religión judía, que tenían una identidad, como ellos eran judíos, tenían su identidad como judíos, y que ellos vivían en una tierra extraña. Entonces ellos se aferraban de alguna manera a esa identidad. No era tan fácil para ellos abandonar lo que por tanto tiempo sus padres, por muchas generaciones, le habían enseñado. Y no estamos hablando aquí, hermanos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en algunas personas que dicen yo no voy a abandonar la religión de mis padres. Esto es una cuestión completamente diferente, porque estamos hablando de judíos que servían y creían en el Dios verdadero, en Jehová, en Yahvé, el único Dios verdadero, que estaban cumpliendo con mandamientos y con reglamentos que un día Dios prescribió para ellos en otro tiempo de la historia. Y que para ellos seguramente era difícil, hermanos, que abrieron su corazón al Señor Jesucristo, experimentaron verdaderamente el nuevo nacimiento, pero que estaban en un proceso en su vida como cristianos, en un proceso que Dios los estaba llevando y que no era fácil para ellos. Entonces Pablo se dirige a estas personas y les dice: recíbanlos. Eso nos dice a nosotros que probablemente los tenían marginados, que literalmente, como dice aquí, los menospreciaban, aunque eran parte de la congregación, y que los hacían sentir a ellos mismos como ajenos a aquella congregación donde ellos se estaban reuniendo. Había un problema, había una dificultad ahí en la iglesia de Roma. Algo que tenemos también que comprender al leer este pasaje es que el apóstol Pablo les está diciendo que los reciban en la comunión de la iglesia, que los reciban como genuinos creyentes, genuinos hermanos en la fe, que verdaderamente habían abrazado la fe en el Señor Jesucristo y que algo había sucedido en sus vidas, que la salvación que Dios tiene para los hombres se había llevado a cabo en la vida de estos hombres. Estos hombres no cumplían estos mandamientos o estas observancias de la ley porque ellos pensaran que al cumplirlas ellos podían obtener la salvación. Este no era el caso, no es el caso que nosotros estamos leyendo aquí, porque si no podemos entrar nosotros en contradicciones, ¿verdad?
Porque leemos en el libro, en la carta a los Gálatas, por ejemplo, que se dirige de una manera muy dura a la iglesia de los Gálatas porque se habían apartado de la fe y habían abrazado la observancia de la ley como un medio para alcanzar la salvación. Capítulo 3, versículo 1, les dice unas palabras muy fuertes: oh Gálatas insensatos, que si usted lee la palabra original es una palabra muy fuerte que se dirige ahí para dirigirse a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Habían tomado un camino diferente. Si este fuera el caso, el apóstol Pablo no estuviera tomando una postura tan suave con estos hermanos, porque eran verdaderamente, y esto es lo que tenemos que entender para poder comprender esta escritura, que eran hermanos en Cristo y que estaban en un proceso en su vida como creyentes de afirmarse, que un día seguramente iban a alcanzar esa estatura también de ser maduros en la fe. El punto es que a nosotros se nos olvida, a mí se me olvida como creyente de años, y que tal vez he alcanzado alguna cierta madurez espiritual, a veces se me olvida que esto es un proceso difícil, que este no es de la noche a la mañana, que si Dios quisiera verdaderamente pudiera ser de una persona en un instante, transformarlo completamente y hacer todo lo que se tiene que hacer con esa persona en un segundo. Pero la experiencia nos dice que no es así, hermanos, que no es así. Tenemos que diferenciar nosotros lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando a creyentes genuinos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, nosotros a observar. Porque también hay, pudiéramos decir con lo que dice aquí, en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Se está refiriendo a los fuertes en la fe que menosprecian a los débiles. Pero cuando dice, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, se refiere a los débiles en la fe que juzgan a los maduros en la fe por hacer aquello que ellos consideraban que no era correcto. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de juzgar, no podemos entender esa palabra siempre en un sentido negativo, porque entonces caeríamos, ¿verdad?, en la corriente de la tradición cristiana de estos tiempos, de quién eres tú para juzgar a otros. Pero lo que nosotros tenemos que entender, y cuando leemos el Sermón del Monte, en Mateo, el capítulo 5, en adelante, donde el Señor nos dice que nos guardemos de los falsos maestros, ¿verdad? Que vienen a ustedes como vestidos como ovejas, pero que son lobos rapaces. Antes de decir eso, habla del juicio. Más adelante el Señor dice que juzguemos con justo juicio. Entonces nosotros tenemos que aprender a poder conocer, identificar a aquellos hermanos que verdaderamente la luz del Evangelio les ha resplandecido y que están en un proceso de crecimiento en su vida espiritual, doloroso como lo fue con todos nosotros, porque así es el crecimiento. Si lo comparamos con el crecimiento normal, natural, como padres, cuando nos enfrentamos por primera vez a la adolescencia de nuestros hijos, ¿verdad? Nos preguntábamos por qué dormían tanto, por qué siempre decían que estaban cansados y pues yo no miraba que hacían nada. Es que el crecimiento es difícil y es doloroso. El simple crecimiento físico, el crecimiento espiritual también es difícil y es doloroso. Y tenemos que aprender a identificar también, que no es el punto que está hablando aquí el apóstol Pablo, pero está implícito porque nos podemos equivocar nosotros. Y tenemos que identificar a aquellas personas que no les ha resplandecido aún el Evangelio. Y darles un trato diferente, no en el sentido de hacer menos, sino las necesidades que estas personas son diferentes a las de un nuevo creyente. Las necesidades de un creyente maduro son diferentes a las de los otros dos grupos.
Pero enfocándonos aquí, hermanos, porque eso siempre nos vamos a enfrentar siempre a eso. Si somos una iglesia que esperamos nosotros que más personas vengan al conocimiento de Jesucristo, entonces nos vamos a enfrentar a esta situación de personas, de jóvenes, de hombres, de mujeres que van a estar llegando a los caminos del Señor, pero que vienen de situaciones distintas cada uno de ellos y que van a comenzar un proceso de crecimiento en su vida espiritual, pero nosotros tenemos que recibirlos a ellos como lo que son, hermanos en la fe. Va a haber muchas personas, les repito, que van a llegar a la iglesia y que van a durar mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y no van a decidirse a dar ese paso de fe, de recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Y ellos van a ser conscientes de ellos, ¿verdad? Conscientemente ellos mismos dicen, no, todavía no, voy a estar asistiendo, pero quiero escuchar la palabra de Dios, pero todavía no estoy listo, ¿verdad? O algunas situaciones que pone cada quien. Pero hay otros que van a creer que verdaderamente sí han recibido la salvación, cuando no es así. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, sobre todo aquellos que el apóstol Pablo menciona como los fuertes en la fe, para poder identificar entre uno y entre otro. Y tenemos que tener mucho cuidado también para que esto no parezca como que nosotros estamos haciendo división, acepción de personas o haciendo menos a alguien. Sino que le repito, que estamos hablando de mirar las necesidades que toda persona que llega en una congregación, sin lugar a dudas, tiene. Una iglesia cristiana ha sido edificada y el Señor la ha puesto para eso, precisamente para predicar el Evangelio, para que las personas se conviertan a Cristo y comiencen a caminar en el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo principalmente, pero también por personas que han alcanzado cierta madurez y que les van a enseñar, ¿por qué no?, el camino del cristianismo, el camino de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo, la exhortación que está haciendo aquí es un llamado a la tolerancia, un llamado al respeto, un llamado a la paciencia hacia los demás. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El versículo 3 que leímos hace unos momentos termina diciendo, después de exhortarlos a no menospreciar y a no juzgar, les dice, porque Dios le ha recibido. Es Dios el que nos ha recibido tanto a unos, al grupo de los fuertes, como al grupo de los débiles. Decía hace unos momentos que hay algunos argumentos que algunas personas ponen para todavía no entregar su vida a Jesús, ¿verdad? En su mente así lo piensan, en su mente así lo pensaba yo también, pero déjenme decirle que eso no, y la palabra de Dios lo dice, lo estudiamos capítulos atrás, cuando estábamos mirando esta carta a los romanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando Dios tiene misericordia, hermanos, cuando Dios tenga misericordia de ti, que tal vez en esta mañana tú digas, estás posponiendo esa decisión, eso no te corresponde a ti, le corresponde a Dios, porque Él es soberano en la salvación. Y te llama por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que escuchas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estás escuchando el llamado de Dios para rendirte a Él. Y en esta mañana todos nosotros, por eso les digo que tenemos que estar nosotros conscientes de las necesidades de la iglesia. Y hay necesidades aún en esta iglesia tan pequeña como esta, para personas que no tienen al Señor aún en sus corazones y tienen la necesidad de escuchar continuamente del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que siempre está con sus brazos extendidos para levantarlos.
Está la necesidad en esta iglesia también de personas, de hombres y mujeres. Y perdón la expresión bíblica que viene aquí, que son aún débiles en la fe. Que no se pueden sostener muy firme en ciertas ocasiones porque todavía no hay esa madurez espiritual en sus vidas, pero hay una necesidad para ellos aquí en la congregación. Y a lo que quiero recaer en esta mañana, la responsabilidad que el apóstol Pablo hace recaer sobre este grupo llamado los fuertes en la fe. A recibirlos así como el Señor nos recibió a nosotros y los ha recibido también a ellos. Versos 7 y 8 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. La lealtad de todos nosotros, hermanos. Si podemos imaginarnos en aquel tiempo aquellos hombres judíos que habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pero que tenían dificultades a la hora de sentarse a comer, pensando que aquello había sido sacrificado a los ídolos. Tenían dificultades para hacer cosas los sábados, porque la palabra de Dios, el Antiguo Testamento los llamaba a guardar el sábado, más sin embargo ellos tenían dificultades, pero tenían la convicción en su corazón en ese momento que lo estaban haciendo para el Señor. Aquí lo importante, hermanos, es que todo lo que nosotros hacemos en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Dios, porque a veces nosotros también estamos hablando ahorita de poder identificar a otras personas, ¿verdad? A los demás, para poder ver su condición y poder mirar las necesidades que ellos tienen, pero también tenemos que voltear a mirar adentro de nosotros mismos y poder mirar las motivaciones que nosotros mismos tenemos. Y poder ver las cosas que nosotros estamos haciendo y saber por qué las estamos haciendo y en realidad para qué las estamos haciendo. Porque nosotros no hemos sido llamados para agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, en nuestro ejercicio como cristianos, en las cosas que nosotros hacemos como creyentes, a veces la verdad de las cosas, y yo les repito, tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos, porque muchas veces en realidad no las estamos haciendo para agradar a Dios, sino las estamos haciendo para agradarnos a nosotros mismos. El celo por la palabra de Dios, el celo por la obra de Dios, el celo por la santidad, de que la iglesia camina en santidad, son cosas correctas, son cosas buenas, son cosas en las que nosotros debemos andar ahí. Debemos ser celosos de la palabra de Dios, celosos de la obra de Dios, pero también tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos si en realidad lo que nosotros estamos haciendo es que queremos que se hagan las cosas para nosotros agradarnos a nosotros mismos. Aquí dice el apóstol Pablo en estos versos que leímos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tenemos que entender una cosa, tanto los niños en Cristo, los bebés en Cristo, los débiles espiritualmente como los maduros espiritualmente, todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos para el Señor. Nuestra lealtad está enteramente para Dios. Seamos débiles o seamos fuertes, tenemos que escudriñar nuestros corazones y las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿para quién las estamos haciendo? Y lo que habla el apóstol Pablo aquí va mucho más allá de nuestra vida terrenal, hermanos. A veces para nosotros se nos hace un largo caminar la vida cristiana, ¿verdad?
Esto sucede cuando nosotros comenzamos a apartar nuestra mirada de Dios, como el apóstol Pedro, en aquella ocasión que caminó por el mar, cuando el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor extendió sus manos. Cuando Pedro iba caminando hacia él en medio del mar, dice que se comenzó a hundir, porque había quitado su mirada del Señor y había puesto su mirada en lo que estaba sucediendo alrededor. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, porque es posible, hermano, totalmente posible que un cristiano genuino en algún momento de su vida quite la mirada del Señor. Y cuando eso sucede, nuestro caminar como cristianos se nos comienza a hacer más difícil de lo que realmente es. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, las pruebas y las luchas se nos hacen más difíciles. Las cargas que el Señor nos permite llevar en esta vida se nos comienzan a hacer más pesadas. Y comenzamos a desear en alguna manera que Dios venga por nosotros o que nosotros partamos a Él, porque hemos quitado nuestra mirada del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos que armarnos en nuestra vida como cristianos de muchas cosas, pero una de las cosas en las que nosotros tenemos que meditar es que nuestra vida le pertenece al Señor por una eternidad, para siempre. Que no vamos a tener una pausa en nuestra vida como cristianos y decir, voy a ir a descansar un momento del cristianismo que se me ha hecho muy pesado, voy a tomarme una pausa y me voy a ir a descansar. Eso no es posible. Es cuando más difícil se nos hace a nosotros la carga en nuestra vida como cristianos, cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera. Dice aquí, los versículos que leímos, pues si vivimos para el Señor morimos, y si morimos para el Señor morimos. A lo largo de toda nuestra vida en este mundo, hermanos, le pertenecemos al Señor y nuestra lealtad es para Él. Pero aún cuando nosotros partamos de este mundo y por una eternidad, nosotros le pertenecemos al Señor para siempre. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Si nosotros nos preguntáramos por qué tiene que ser así, y aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta: porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor Jesucristo no únicamente murió por nuestros pecados, para librarnos de los pecados y de las consecuencias de los pecados, de la maldad en la que nosotros vivíamos. A veces nosotros predicamos un evangelio correcto, pero no lo predicamos de una manera completa. Porque efectivamente anunciamos que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para darnos libertad de nuestros pecados. Y decimos correctamente que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Salvador de nuestros pecados, que nos ha dado salvación y vida eterna. Sino que murió y resucitó también para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. ¿Y qué es esta palabra de Señor, hermanos? Cuando recién me convertí escuchaba mucho esto. Le decimos Señor al Señor que va vendiendo cosas allá afuera, le decimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura Señor a cualquier persona. Pero en los tiempos bíblicos no se le decía Señor a cualquier persona. Un Señor era aquel que tenía autoridad sobre otras personas.
Pero más aún, ¿a qué se está refiriendo al Señor de señores, al Rey de reyes, que sí murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, pero murió y resucitó para ser tu Señor y mi Señor? Amén. Que tiene autoridad sobre tu vida, que tiene autoridad sobre mi vida, que nos ha comprado con su sangre preciosa, que le pertenecemos nosotros a Él, que ya no vivimos, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos como cristianos, hermanos, en medio de una gran obra que a veces no nos damos cuenta nosotros. De una gran obra que Dios empezó a través de su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, que instruyó un puñado de hombres para que fueran a predicar las buenas nuevas de salvación, que el Evangelio se comenzó a expandir, el reino de Dios se comenzó a expandir y muchas personas, miles, millones de personas, desde aquel momento hasta la fecha, han recibido al Señor como su Salvador. Estamos en medio de una gran obra que Dios está preparando para sí a un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras. Estamos nosotros en medio, hermanos, podemos decirlo así, tal vez para que entendamos un poco, en medio de somos parte de una maquinaria, de un engranaje que está caminando. Somos parte de ello. Nuevos cristianos están llegando a los caminos del Señor. Los que ya estamos en el camino del Señor, estamos envejeciendo, estamos haciéndonos más grandes cada vez, pero también estamos madurando en la fe. Y tenemos un trabajo arduo que hacer. El apóstol Pablo aquí, en este pasaje específico, que está hablando de un punto específico, hermanos, que sucedía en aquellos tiempos. Y al estar estudiando esta porción de la Escritura, uno se pregunta, ¿eso de qué me ilustra a mí 2000 años después? En que un grupo de judíos se aferraba a una tradición que ni siquiera conozco, ni siquiera sé cómo se practica, de qué me edifica. Eso a mí 2000 años después, en este tiempo. Pues nos habla de valores universales que trascienden los tiempos y trascienden la cultura, como es la unidad en la iglesia, el respeto, la tolerancia, el amor hacia los demás, a los que consideramos nosotros como aquellos que son de alguna manera, que están empezando a caminar en el camino del Señor. El apóstol Pablo nos llama a la tolerancia hacia ellos. Hay un punto, hermanos, hay un punto en la vida del cristiano, en su crecimiento espiritual, que yo lo experimenté, y creo que la mayoría lo han experimentado, lo deben de haber experimentado, en donde nosotros comenzamos el Señor nos empieza a poner una convicción muy fuerte, de una entrega más fuerte, una fidelidad más fuerte al Señor. Comenzamos a desear cosas que antes, cuando éramos parte de los débiles en la fe, no estaban en nosotros. Queremos asistir a todos los servicios, a oración, queremos ser parte de todo. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, sin embargo, volteamos para un lado y miramos que hay otros que no tienen esa misma convicción. Entonces nosotros comenzamos a cuestionar que cómo es posible que estas personas no estén caminando así. Y en mi experiencia personal caí en este punto de tal vez si yo pensar que estaba haciendo esto, pero menospreciar a aquellos, y decimos en el lenguaje coloquial, ¿verdad?, que no se están
poniendo las pilas y no están caminando como debieran de estar caminando. Sin embargo, el apóstol Pablo, que nos llama a nosotros, que hemos alcanzado cierta madurez, a la principal responsabilidad de recibir a aquellos que van empezando y que están batallando, tal vez tienen sus situaciones específicas, a que nosotros los recibamos primeramente como nuestros hermanos en la fe. El día de ayer, mirando ahí algunas cosas en el internet, en un momento de ocio, miraba una cápsula sobre el origen de una canción que nunca había escuchado yo, pero que se originó por medio de una fotografía que tomó un periodista en una guerra. Creo que fue en Vietnam. La foto era de unos niños con rasgos orientales. Y fue una foto que dio la vuelta al mundo, hicieron hasta un monumento de eso, y es un niño de alrededor de unos 12 años, cargando a un niño de algunos 4 o 5 años. Y el periodista que le tomó la foto le hizo esta pregunta: ¿no es muy pesado para ti? Y el niño le contestó: no es una carga, es mi hermano. Estaba leyendo algo, obviamente que no era una página cristiana, no, de hecho la canción es una canción secular. Sin embargo, en ese momento yo medité en muchas cosas. En lo personal, en mi propia vida personal, en mi experiencia personal. Como muchas veces he llegado a sentir una carga. Porque esto es de personas, hermano. No estoy diciendo la carga por la obra. Cuando hablamos de obra, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de personas, sin lugar a dudas. No estamos hablando de cosas, no estamos hablando de nada que no sea de seres humanos. Pensé en mi hermano. Pensé en amigos, pensé en muchas personas que en un momento dado me he llegado a sentir cansado, y como aquella frase, porque Dios nos habla aún por medio de las piedras, y estando yo estudiando este pasaje, se me quedó grabada esa frase: no, es una carga, es mi hermano. Y nosotros como iglesia, hermanos, somos llamados a soportarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Tenemos el gran privilegio de haber caminado por este camino por muchos años, por algunos años ya. No es el tiempo únicamente lo que da la madurez, ni la experiencia, es lo que sucede a lo largo de esos años. Es el aprendizaje de la palabra de Dios, son los errores, son los fracasos. Es el perdón de Dios que nos levanta una y otra vez, lo que nos ayuda a conocerle más y alcanzar cierta madurez. Esta iglesia necesita hombres y mujeres fuertes en la fe. Que entiendan que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que su vida les pertenece enteramente al Señor. Que no hay pausas en la vida cristiana, que no hay paréntesis, que sí necesitamos descansar físicamente porque somos seres humanos que nos cansamos, pero en nuestra relación con Dios jamás debemos de tomar nosotros una pausa, todo lo contrario. Cuando comenzamos a sentirnos nosotros débiles o cansados, es cuando más nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. Estos hombres tenían que enseñar a esos débiles que no,
con paciencia, con tolerancia, que ya no se aferraran a sus tradiciones, si lo querían seguir haciendo como una devoción a Dios sincera, pero que tenía que llegar un momento donde su único asidero fuera el Señor Jesucristo. Porque eso es todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Eso es todo lo que necesitamos. Termina el apóstol Pablo, en el verso 11 y 12, dice, porque escrito está, y hace una cita del profeta Isaías, el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Este pasaje lo podemos ver también en Filipenses capítulo 2. Un día todas estas cosas van a terminar. Nuestro arduo caminar por esta vida va a terminar. Y de algo que tenemos que estar seguros es que todos nosotros vamos a comparecer un día delante del Señor. Y que como creyentes, sin duda alguna, cuando estemos con nuestras rodillas dobladas, con un gozo y un placer enorme, vamos a confesar, no algo nuevo que vamos a recibir allá, vamos a confesar lo que nosotros confesamos desde que hicimos la profesión de nuestra fe, que Jesucristo es el Señor. Por eso dijo el Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que nos procuremos nosotros, hermanos, todos nosotros ayudarnos unos a otros para que llegado el momento que estemos allá dando cuentas al Señor y doblando nuestras rodillas, confesemos lo que nosotros confesamos aquí en esta tierra, que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué debemos afirmarnos en la fe? A veces me pregunto si más de alguno pensará que es mucha repetición el exhortar a introducirnos en la palabra de Dios, a meditar en ella, en esforzarnos en orar, en buscar al Señor. Esto no es para un placer personal, hermanos. Como se nos enseña tal vez en otros medios, ¿verdad? Acudir a la iglesia el día domingo para obtener un placer personal, para sentir bonito, cantar unos cantos que me agraden a mí, poder pasar al altar y sentir calientito, sentir una experiencia. Eso no se trata de sentir placer nosotros mismos. Se trata de rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo y ponerlas a su servicio para la iglesia. Se trata de crecer, hermanos, de madurar, de aprender la palabra de Dios para poder poner mi vida al servicio del Señor, al servicio de los demás. Entonces, si nos preguntamos en qué es relevante para mí esto que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, pues es relevante en esto, que Dios quiere una iglesia unida, envuelta en la gran obra que Él está haciendo, y que tenemos la gran bendición de que Él nos ha hecho a nosotros partícipes. El apóstol Pablo está instruyendo por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo a la iglesia para prepararla, para hacerle frente de manera eficaz al mundo a los que ellos enfrentaron. Nosotros tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, instruirnos unos a otros, como cristianos individuales, como iglesia, para enfrentar con efectividad al mundo en el cual nosotros vivimos. Termino con este versículo aquí en el capítulo 15, versículo 7. Porque principalmente todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. En el verso 7 del capítulo 15 dice
Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.